dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Neodent. Es un gusto para mí presentarles al cirujano dentista Armando López con el tema técnica de ajuste pasivo y ventajas protésicas del sistema Cono-Morse. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Dejo a los odontonautas con usted. Buenos días, es un gusto estar el día de hoy presentando temas de implantología relacionados al sistema Cono-Morse, una técnica en particular del sistema Neodent, que es la técnica de ajuste pasivo. Vamos a empezar, no antes sin agradecer a la empresa Neodent y al grupo Straumann Group, precisamente por preocuparse por siempre estar en educación continua para nuestros colegas odontólogos. Sin más preámbulo, vamos a empezar esta plática. Y una de las primeras cosas que aprendemos a la hora de rehabilitar es este tipo de configuración protésica. Es una de las primeras clases que me agrada darle a mis alumnos del posgrado. Si algunos están sintonizando esta conferencia, pues les mando un saludo, chicos. Y primero que nada hay que entender cómo es la configuración normal para rehabilitar una vez que el implante se ha instalado, que se ha llevado a cabo todos los procesos de osseointegración. Necesitamos colocar un aditamento protésico y este aditamento protésico va a estar unido por un tornillo de fijación y a partir de esto vamos a elegir los materiales adecuados para la rehabilitación final, ya sean estructuras metálicas, ya sean estructuras de circonio y en la parte superior acrílico o porcelana. Una vez entendiendo este concepto, vamos a pasar a la diferencia en los tipos de conexiones. Ahora vamos a explicar las ventajas de utilizar el sistema Cono-Morse, cuál es el comportamiento mecánico. Nos vamos a enfocar un poco más a la parte de rehabilitación y entendemos en un inicio que lo primero que se presenta o lo primero con lo que se empieza a rehabilitar es con la conexión externa. Este tipo de conexión externa como tal tiene la característica que el medio de fijación está en la parte superior y aquí es donde se lleva el anclaje de todos los aditamentos protésicos, a diferencia de la conexión interna que es en la parte inferior debajo de la plataforma. Cada una de las empresas diseña el mejor sistema de anclaje o fijación para la conexión interna. En este caso vamos a ver la comparación y qué es lo que nos dice la literatura o los estudios. Cuando nosotros utilizamos una conexión externa, el elemento de la configuración geométrica de la misma va a determinar un micromovimiento del 30 al 40% del movimiento de estos tornillos protésicos. ¿Esto qué quiere decir? No va a ser tan estable como tal la conexión entre el aditamento y la plataforma, de tal manera que esa fuerza se debe de disipar a algún lugar. Eso como tal nos va a dar una remodelación ósea y una pérdida ósea crestal a nivel de la plataforma. Como podemos ver en la diapositiva, esta es la primera configuración que se utilizaban para pacientes dentados totales, generalmente mandibulares, en el cual el profesor Branemark utilizaba este tipo de conexión para poder adherir todos los aditamentos de la estructura y si podemos observar cuáles son las medidas de este diseño. Tenemos una altura de 0.7 milímetros, ni siquiera 1 milímetro de altura, y de 2.7 del hexágono, hablando del diámetro del mismo. Ahora, vamos a poner un ejemplo muy claro. ¿Cómo es que se comporta esto al aplicar una fuerza oclusal? Una vez que nosotros aplicamos una fuerza oclusal o una fuerza vertical a partir de este tipo de conexión, la altura limitada del mismo nos puede generar este tipo de desventajas, que son micromovimientos, la inestabilidad de la conexión entre el aditamento y el implante, el aflojamiento del tornillo. Y esto muchas veces se presenta cuando el paciente llega a la consulta y nos manifiesta que hay un movimiento en la corona y como tal es este aflojamiento del tornillo debido al exceso de cargas oclusales. Puede ser también por una interferencia oclusal o por no haber seguido los protocolos de las compañías. Pero peor aún, la fractura del tornillo por fatiga es lo que nos llega a causar mayor problema. Porque vamos a ejemplificar, quiero mostrarles este video en el cual
se presenta a la consulta este paciente. Y anteriormente ya algunos colegas odontólogos habían intentado retirar este tornillo de fijación, pero lo interesante de este video es que quiero que vean cómo al manipular la plataforma por medio de instrumentos rotatorios se rompe toda la manera de poder dar un torque reverso al tornillo de fijación. Si es que podemos sacar este tornillo, perfecto, porque ahora nos queda la plataforma para que podamos tomar una impresión y rehabilitar a este paciente. Más sin embargo, si el tornillo no es posible retirarlo, se complica la situación de la rehabilitación. Vamos a analizar cómo es que esto afecta de manera significativa, cómo es que el estrés que se genera sobre los aditamentos va a condicionar este tipo de fracturas. Tenemos como factor de riesgo la sobrecarga. Y en este estudio de elementos finitos vamos a evaluar cuál es la diferencia cuando nosotros tenemos diferentes alturas coronales desde la plataforma al plano oclusal. Vamos a analizar la comparación del cono Morse con el hexágono externo y tenemos esta primera diapositiva. Cuando nosotros ejercemos una carga axial de 200 newtons de manera vertical, la concentración de la carga se va a ver reflejada en los elementos protésicos. Observemos que hay una altura de 10 milímetros, de 12.5 y de 15 milímetros. Respectivamente, como esta longitud se vaya aumentando, es que la fuerza se va a repartir a través de los componentes. Pero un dato curioso, cuando la mitad de la fuerza, en este caso 100 newtons, se aplica de manera oblicua o de manera lateral, esta concentración se va a ver reflejado con mayor cantidad en el tornillo de fijación. Es así que si hacemos en análisis para una corona de 10 milímetros, no será la misma distribución que una corona que tenga 15 milímetros de la plataforma al plano oclusal. Ahora, si analizamos solamente cuál es la distribución del tornillo, del estrés en el tornillo de fijación, veamos que en aquella corona que tiene 15 milímetros, este estrés se reparte casi a la mitad del tornillo. ¿Qué quiere decir? Que esto con el tiempo, los ciclos, la fuerza que se genere en la zona provocará una fractura del mismo, provocando lo que vimos en el video. Importante para el mantenimiento de no solamente las restauraciones, sino del ecosistema de los tejidos periimplantarios es la distribución de la carga. A algún lugar tiene que ir esa carga y generalmente vamos a tener una concentración a nivel de la cresta ósea. Esto va a causar una remodelación y como tal una pérdida generalmente hasta la primer pérdida de ese implante. No todo es malo. Veamos la configuración como tal, tiene algunos elementos positivos. ¿Cuál será lo mejor de este tipo de conexión? Que tiene un elemento transmucoso favorable para que todos los elementos protésicos tengan un asentamiento pasivo. Pero finalmente, estéticamente, no nos ofrece las características que hoy en día demandan nuestros pacientes. Este es un caso de una zona anterior en la cual el paciente se presenta para la rehabilitación de la zona anterior, la zona estética, pero veamos, ¿dónde se ubican estas plataformas? Prácticamente en la parte por fuera del tejido, que va a ser muy fácil asentar todos los aditamentos protésicos porque ese elemento de retención está en la parte superior. Además, sin embargo, para un tema estético no es la mejor conexión, no es algo que estemos utilizando en la actualidad. Es como se presenta este paciente a la consulta, de tal manera que finalmente se pudo rehabilitar con esta estructura. Es una prótesis híbrida, también se le llama así, porque lleva una estructura de porcelana como tal. E importante, algo que vamos a ver el tema de hoy en el ajuste pasivo, el diseño de la prótesis. Siempre es muy importante darle a nuestros pacientes la mayor cantidad de facilidad para que ellos se puedan higienizar sus prótesis, en este caso en la zona anterior. Este es el antes y el después de la paciente. Afortunadamente, ella presentaba una sonrisa media que no permitía ver la transición de esa prótesis híbrida. Es importante siempre considerar la transición
de nuestras restauraciones, más en el sentido de dentaduras completas, para que esa línea de transición no se alcance a ver cuando el paciente sonría. Si no, en este caso, pues bueno, se verían las plataformas y sería algo fatal para el resultado estético. Una vez que analizamos la conexión externa, veamos cómo se presenta la conexión interna. Es creada principalmente para reducir o eliminar las complicaciones mecánicas, disminuir el estrés que era transferido a la cresta ósea. De tal manera que ahora en este artículo vamos a analizar las tres tipos de conexiones: la conexión externa, la conexión interna y el conomorse. En este artículo como tal se concluye que la resistencia a la carga disminuye significativamente con el incremento de la altura coronal y el diseño de la conexión afecta el funcionamiento de la misma. Esta es una diapositiva que me gusta colocar también porque en la mayoría de los casos en espacios desdentados posteriores, más cuando el paciente ya ha tenido bastante tiempo de las extracciones y no se hizo una preservación del alveolo después de la extracción, tendremos zonas que estarán muy alejadas del plano oclusal. Es importante siempre en las rehabilitaciones considerar el plano oclusal, la curva de Spee, la curva de Wilson y posteriormente la curva de compensación para llegar a rehabilitar en esta zona, el plano oclusal, evitando así las interferencias. Pero ¿qué es lo que hay que analizar de esta diapositiva? Veamos cuál es la cantidad que se presenta de altura coronal desde la plataforma de una conexión hexagonal interna hasta el plano oclusal. Seguramente aquí serán 12 o 13 milímetros y aquí sí se cumplirán más de 15 milímetros. Es por eso que vamos a definir que el límite del cantilever vertical será 15 milímetros para las restauraciones individuales. ¿Qué quiere decir eso? Siempre que nosotros no vayamos a ferulizar algún tipo de rehabilitación, en un sentido unitario, el límite serán 15 milímetros. Hay algunos artículos que nos presentan esta información en la cual nos manifiestan que aquellas rehabilitaciones que se realizaron con más de 15 milímetros o igual a esta altura, en estos casos ocurrieron algunos fallas protésicas en los mismos. Volviendo al artículo, estamos viendo el tema mecánico de cómo se comportan estas conexiones. Analicemos, en este caso, la conexión conomorse, la conexión externa y la conexión interna. Si hacemos un análisis de resistencia a la fractura de los componentes, veamos que en este estudio tenemos alturas de 8 milímetros de la corona, 10 milímetros, 12 y 14 milímetros. Es decir, que cuando nosotros tenemos una altura coronal de la plataforma al plano oclusal de 8 milímetros, las conexiones, estas tres conexiones, se van a comportar de una manera similar. Sin embargo, como ya hemos mencionado, no siempre se presenta esta característica porque tenemos alturas coronales diferentes. Con una altura de 10 milímetros, veamos cómo la conexión tipo Morse se mantiene con una resistencia más allá de los 1400 newtons y se ve esto reducido en las conexiones externas e internas. Si seguimos avanzando con la altura coronal, como tal, vamos a ver que hay una reducción significativa cuando llegamos a los 12 milímetros de altura coronal y finalmente a los 15 milímetros se mantiene el tipo de conexión Morse y el comportamiento del hexágono externo y de la conexión interna tienden a resistir menos los componentes, menos de 400 newtons. Y ahora, veamos en este estudio como tal cómo fue el comportamiento in vitro de estos tres tipos de conexiones. En este caso vamos a tener que sí hay una modificación de la plataforma, pero todo el cuerpo del cono se mantiene dentro de la conexión. A diferencia de las conexiones externa e interna, que en ambos casos hubo fractura del tornillo y en este caso una deformación de la plataforma. ¿Cuál es el riesgo a la hora de rehabilitar de este tipo de comportamientos? El hecho de no poder sacar el tornillo de fijación nos va a impedir obtener la posibilidad de tomar una impresión para poder rehabilitar este tipo de conexiones.
Una de las características que se presenta en la mayoría de los casos cuando se fractura la conexión es debido a esta altura limitada de las conexiones internas. Es por eso que el bajo grosor que tiene este tipo de conexión nos va a limitar la resistencia de los componentes. Veamos cuánto puede tener de grosor este tipo de conexión. Pero aún peor en el caso que nosotros utilizamos aditamentos totalmente calcinables, es decir, un aditamento plástico, el cual nosotros vamos a modelar y vamos a vaciar posteriormente. Generalmente no tiene todas las características definidas como lo tendría un aditamento que viene de fábrica, que es maquinado, y vean la diferencia que encontramos entre un aditamento totalmente calcinable y uno de base de titanio. Vamos a entrar directamente a explicar cuáles son los aditamentos que utilizamos en el sistema Conomorse de la marca Neodent. En este caso les presento un mini pilar cónico. En este caso, este tipo de aditamento se utiliza para prótesis múltiples, es un aditamento rotacional como tal. Y lo importante que hay que analizar, vean el cuerpo del aditamento. Como tal, es un cuerpo macizo que entra en la conexión tipo Morse y viene unido el tornillo de fijación, es decir, todo el componente entra hasta que se torquea al punto final. Y si podemos observar cuál es la biomecánica que se presenta dentro de la conexión, veamos que este tipo de conexión tiene un cono Morse que permite la fricción, el sellado mecánico del componente y al final podemos ver cómo esto entra perfectamente el tornillo en las cuerdas de este implante. Si tenemos, y si podemos observar como tal una fotografía con un microscopio electrónico, esto es lo que veríamos, una conexión que también permite el switcheo de plataforma que vamos a explicar más adelante. Podemos utilizar también para este tipo de restauraciones que son para puentes y restauraciones múltiples, el cónico angulado. A diferencia del primero, este va a tener un tornillo pasante, el cual a través de esta vía vamos a poder torquear a 15 newtons y con este aditamento llevarlo a la conexión o a la plataforma del mismo. Si queremos realizar restauraciones de tipo individual, este es el aditamento que debemos de utilizar, el aditamento Conomorse o CM. Vamos a observar que tiene una leyenda aquí, un número 1.5, y lo que quiere decir ese número es que es la altura transgingival o es la altura gingival que vamos a elegir en este aditamento para hacer toda la restauración a nivel de esta plataforma. Es decir, a diferencia de las conexiones internas en el cono Morse, específicamente en el sistema Neodent, lo que vamos a realizar es un aditamento transmucoso y todas las cuestiones de rehabilitación serán a este nivel. Ahora, haciendo un corte horizontal, para ver cómo es el sellado del cono Morse en comparación con otras conexiones, veamos este estudio en el cual podemos ver cómo las conexiones, si son fabricadas específicamente con la forma del hexágono, en este caso una conexión interna, no podrían tener pasividad, no bajan del todo. Es esta libertad que existe en las conexiones que permite los micromovimientos y menos resistencia al aplicar las fuerzas a nuestras rehabilitaciones. Ahora, si estudiamos la cuestión biológica o cómo es que se comporta un cono Morse en relación a las otras conexiones, vamos a ver este estudio en el cual se comparan implantes de conexión externa con el cono Morse. En el grupo 1 de conexión externa, lo que hay que observar es dónde está la plataforma. Veamos que la plataforma se encuentra a este nivel y la remodelación se ha dado casi hasta la primera cuerda. A diferencia del cono Morse, lo que vamos a tener es que incluso el bus crece sobre la plataforma. ¿Esto qué nos va a dar? Estabilidad a largo plazo, un sellado periférico y menos penetración de bacterias a nivel de la plataforma. En años anteriores, un tema de éxito era la remodelación hasta la primera cuerda. Afortunadamente, por el cambio de superficies y plataformas que hemos tenido en estos tiempos, esto ha cambiado. Pero venimos de esto en el cual un paciente
de 5 años de seguimiento, 5 años en función, veamos cómo es la remodelación normal que se presenta en esta zona. ¿Cuál es la característica en la cual en un inicio se llega a presentar este tipo de remodelación? Cada vez que nosotros hacemos un procedimiento a nivel de la plataforma, estamos conectando y desconectando los aditamentos. ¿Esto qué quiere decir? Jamás se llega a hacer un sellado periférico como tal en esta zona, creando una remodelación del mismo. Vamos a ver este corte en el cual todos los tejidos que se encuentran alrededor de la plataforma y cómo podemos observar el mismo hueso se mantiene sobre la misma, sobre esta plataforma. Esto es como tal lo que conoceríamos como el switcheo de plataforma, un aditamento reducido que se conecta a la misma conexión y esto permite la estabilidad de todos los tejidos. Veamos el sellado que se genera a través no solamente del mismo implante, sino también del aditamento de titanio. Esto nos da la pauta para saber que todos los procedimientos protésicos van a ser llevados en la zona superior. Como conclusión de este estudio, los resultados muestran que la colocación subcrestal de los implantes tiene un impacto positivo sobre la remodelación del hueso crestal con una conexión conomorse. La indicación de estos implantes como tal es que se coloquen 2 milímetros subcrestales al hueso residual. Y es por eso que tendremos esta configuración en este corte. ¿Qué es lo que queremos evitar y qué ha pasado en años anteriores? Este es una conexión trilobular, en el cual aparentemente no hay ningún tipo de daño ni inflamación. Se presentan sí un poco en esta zona, pero es mínimo. Una vez que hacemos el sondeo, vemos que realmente el tejido no está en las mejores condiciones. Entonces, se decide hacer una cirugía de exploración y como tal encontramos esta situación. ¿Qué pasó aquí? Hubo una infiltración bacteriana. Lamentablemente, el implante está totalmente contaminado. Es casi imposible poder limpiar a este nivel y la indicación es extraer estos implantes. Precisamente como no se llevó a cabo todo un sellado periférico de los tejidos, las bacterias pudieron entrar hasta esta zona y vean el defecto que se promueve a partir de este problema biológico. Finalmente tenemos que retirar los implantes y volver a planear el caso para una nueva rehabilitación. Vamos a ver este caso en específico, vamos a ver un caso de la zona posterior, cómo es que elegimos los aditamentos conomorse. Ya hemos dicho que los vamos a utilizar para rehabilitaciones individuales. Es importante ver cómo aquí están el index que nos permite tener un elemento antirrotacional y en esta zona irá el tornillo de fijación. Observemos que todos los tejidos periimplantares están sumamente acoplados, sin inflamación, de tal manera que se ha logrado un sellado periférico. ¿Y cómo vamos a elegir estos aditamentos? Veamos, una vez que hacemos la segunda fase, tenemos el hueso expuesto y veamos esta altura que se presenta de la plataforma a la zona del hueso residual. Y muchas veces si tuviéramos otro tipo de conexión, lo que hacemos es retirar todo este hueso hasta que podamos acceder directamente a la conexión y tener un ajuste pasivo. En este caso vamos a seleccionar el aditamento específico para el sistema conomorse. Tenemos este medidor de profundidad. ¿Cuál es la manera correcta? Siempre vamos a medir desde la parte superior a la parte inferior porque generalmente no hay una visión tan fácil cuando estamos haciendo estos procedimientos. Vamos a empezar desde 6.5, 5.5 y vamos a llegar hasta 0.8 milímetros. En este caso vamos a elegir un aditamento de 3.5 y de 1.5 respectivamente. De tal manera que una vez que elegimos este aditamento CM, vamos a utilizar la llave de 1.6 para el pilar CM y lo vamos a torquear a 32 newtons. Una vez que colocamos estos aditamentos y los torqueamos, podemos hacer la rehabilitación, podemos entrar en el aspecto ya de la prótesis y lo vamos a hacer a este nivel. El espacio mínimo interoclusal que debemos considerar
para poder rehabilitar este tipo de aditamentos es de 5 milímetros. Hay que tener mucho en cuenta esta medida. Muchas veces algunos alumnos o algunos colegas me han dicho, no pude rehabilitar de tal manera. Vaya, la indicación es esta. 5 milímetros al menos de espacio interoclusal para que podamos llevar a cabo la rehabilitación. Tomamos la impresión convencional, como estamos acostumbrados, pero la diferencia es, no vamos a pedir un análogo del implante, vamos a pedir un análogo del aditamento CM, lo colocamos de manera convencional, como lo hacemos con las demás conexiones, y veamos cómo tenemos la misma información en el aditamento que en el análogo. Llevamos los procesos de laboratorio como comúnmente lo hacemos. Para esto primero vamos a tener una fase de provisionalización y para esto vamos a utilizar el pilar recto CM. Veamos cómo tiene los índices también para ser un elemento antirrotacional. Lo podemos utilizar para un aditamiento provisional o ya vamos a ver más adelante para una carga inmediata. Y aquí cambia la llave. Es importante saber que tienen que tener la llave de 1.2 para poder colocar el tornillo de fijación y tener ya estos aditamentos y posteriormente hacer el provisional. Una vez que tenemos el provisional, los tejidos como nosotros los manejemos y sea la manera más adecuada de rehabilitar, veamos la prótesis final. En esta radiografía, lo más importante que quiero compartir con ustedes hoy en día es el hecho del que estábamos hablando en el inicio. Observen cómo el hueso se mantiene sobre la plataforma. A partir de eso, se mantiene, hay unos 3-4 milímetros, y todo el sellado periférico de los tejidos se lleva a través del aditamento CM. Es decir, no vamos a volver a observar la conexión y si tuviéramos algún problema de fractura de tornillo, como ya lo hemos visto en el video o en otras diapositivas, todo sería en la parte superior. Es decir, si se fractura o se llega a la fractura del tornillo, es más fácil acceder a él y poder retirarlo. Vemos de la misma manera, en esta zona utilizamos otro aditamento de menor longitud transgingival, pero cumple los mismos requerimientos que estábamos hablando en un inicio. Finalmente, la fotografía del avance del paciente. Hicimos algunas coberturas radiculares en este paciente con ayuda de la doctora Yunuen Ángeles Espinosa, un excelente periodoncista. Y vamos a ver ahora otro caso, pero en la zona estética. En este caso, es un caso de un implante que se colocó de manera después de la extracción, un implante post-extracción. Observamos la tomografía y sabemos que podemos hacer este tipo de procedimientos sin ningún problema. Observemos las fotos intraorales. El paciente tiene o presenta algunas recesiones en el biotipo gingival, pero observemos cuál es el comportamiento de este tipo de conexión con estos pacientes. Aparentemente no presentaba ningún tipo de lesión, pero veamos cómo está fracturada esta pieza dental. Procedemos a la colocación del implante. En este caso, utilizamos un implante Thrive CM con Morse, que está indicado para huesos tipo 3 y 4. Lo importante es que ahora tenemos la superficie aqua para estos tipos de procedimientos, para indicaciones de regeneración o implantes post-extracción. Esto nos va a ayudar a acelerar la estabilidad secundaria y llevar los procesos de rehabilitación de una manera más rápida. Importante saber de este implante que tiene cuerdas cortantes y que van compactando el hueso conforme avanza. Vamos a ver un video más adelante cuál es el comportamiento de este implante. Hacemos la colocación inmediata, post-extracción. Colocamos el provisional y lo importante que quiero que veamos en esta diapositiva, una vez que se han llevado los procesos de cicatrización y de estabilidad y osseointegración del implante, veamos que el aditamento CM que se presenta, en este caso en particular, nos ayuda a tener la salud gingival de todos los tejidos fuera de este aditamento CM. Vamos a tomar la impresión como lo hacemos habitualmente, en este caso una cucharilla abierta. Por medio del provisional ya hemos formado los tejidos gingivales.
nuestro modelo de trabajo y fabricamos la corona final, en este caso una corona metal porcelana que tiene todas las características para poder ser colocado en boca. Veamos los índices que se generan en este tipo de conexión con Morse. Tenemos la corona final, el antes y el después de este caso. Esta fotografía me gusta porque después de un tiempo de algunos meses podemos observar la integridad de los tejidos, a pesar de que este biotipo gingival es delgado, como tal el paciente tiene dientes triangulares. Veamos cómo se logra la integración de los tejidos formando papilas en esta zona, creando este grosor, densidad generalizada. En la radiografía podemos ver cómo se mantiene la cresta en este tipo de conexión y nos va a ayudar a la estabilidad de las papilas. Finalmente, se obtiene una estabilidad en la interfase plataforma aditamento con el aditamento se torqueamos a 32 newtons para este tipo de rehabilitación de una extracción inmediata. Las ventajas del sistema son las siguientes. Una precisión en la inyección. ¿Esto qué quiere decir? Como el elemento de retención está en la parte superior, ahora está más fácil tomar la impresión. No hay que tomar la impresión directamente a la conducción interna. El manejo de los tejidos se vuelve de una manera más sencilla. Hay una mejor distribución de las cargas. Se forma esta estabilidad de la interfaz de plataforma de aditamento. Como pudimos observar ya en las radiografías, hay una menor pérdida o cristal y el sellado tónico va a impedir la migración bacteriana y esto nos va a ayudar a mantener toda la armonía de los tejidos preimplantarlos durante todo este tiempo. Vamos a seguir. En este caso vamos a ya entrar a lo que es el sistema NeoArch para dentaduras completas. Este es un caso de carga inmediata. Vamos a ver un caso en la maxila y vamos a ver otro caso en la mandíbula. De tal manera que para la carga inmediata vamos a definir qué es la colocación del implante y este va a entrar en función dentro de la primera semana de la colocación del mismo. La carga temprana como tal se va a definir como aquella función que se genera de la primera semana hasta los 2 meses y la carga convencional se estará dando la función después de estos 2 meses. Esto a partir del consenso del ITI que nos presenta este tipo de definiciones. Hoy veremos la carga inmediata y como dato relevante siempre estaremos casi siempre entre la carga inmediata y la carga convencional. Vaya, generalmente con este tipo de conexiones de cono Morse, tratamos de hacer todo de carga inmediata. Si no lo hicimos en esta fase, pues pasamos casi siempre la carga convencional. ¿Cuáles son los elementos que utilizamos para este tipo de procedimiento? Duplicamos la dentadura del paciente, la dentadura existente, buscamos una guía quirúrgica para un espacio protésico y poder planear la emergencia de los aditamentos. Esto es como hacemos el duplicado, creamos unas ventanas, las cuales nos van a ayudar a poder observar el fresado. La guía quirúrgica tiene que ser amigable, tiene que ser flexible. Y como tal les sugeriría, hay un video del doctor Parás en el cual nos muestra cómo utilizar este tipo de guías como guías multifuncionales, no solamente para la colocación de los implantes, sino también para la rehabilitación y toma de impresión de la misma. Esto es lo que buscamos, es la planeación de nuestra cirugía para que finalmente en la neurocirugía podamos colocar los implantes. Veamos en el video cómo es que el implante Drive, este es un implante Drive, entra perfectamente, nos ayuda a realizar una estabilidad primera con un corte, pero se queda un poco a la mitad. Es la característica de este implante. Nos ayuda a lograr una estabilidad inmediata en perfectas condiciones. Y veamos cómo finalmente utilizamos la matraca para colocar la plataforma al nivel que nosotros deseamos. Esta es la foto inicial después de las extracciones. Posteriormente vemos cómo en los alvéolos colocamos estos implantes a 45 newtons. Es importante tener
un torque de inserción alto, mayor al torque que vamos a utilizar de nuestros aditamentos. En este caso vamos a utilizar mini pilares. Estos mini pilares irán torqueados a 15 newtons y a 32 newtons. Este torque de inserción inicial nos va a asegurar que no vamos a afectar los procesos de estabilidad inicial del implante. Volvemos a la diapositiva y vamos a utilizar estos mini pilares cónicos CM que vamos a torquear a 32 newtons sobre centímetro cuadrado. Veamos. Esta es la plataforma, este es el nivel en el cual nosotros decidimos colocar ese implante y la altura que se genera de la plataforma al elemento transgingival será de 2.5 en este caso, y vamos a llevar todos los procesos de rehabilitación a nivel del aditamento. Es decir, vamos a llevar a cabo la regeneración de esta zona, vamos a suturar, pero todo lo que vamos a trabajar el día de la cirugía va a ser a nivel del aditamento CM. También para algunas zonas de esta misma cirugía vamos a utilizar el mini pilar cónico angulado. Recordemos que lo tenemos que torquear a 15 newtons. Se utiliza una llave especial para esto que vamos a ver más adelante. A partir de este tornillo pasante es que vamos a hacer el torque a 15 newtons del aditamento angulado. Dentro de las consideraciones que tenemos que saber de estos aditamentos es que esa altura que nos maneja o como lo vamos a pedir, si nosotros tenemos una altura de 1.5, esa altura va a ser la altura gingival, pero al final tendremos una altura de 2.9 en la parte vestibular. Es decir, si pedimos un aditamento de 1.5, este 1.5 será en la parte posterior y en la parte anterior se presentará con esta medida de 2.9 y así consecutivamente hasta 4.9. Este es para el caso de los aditamentos de 17 grados, pero tendremos los casos de 30 grados en los cuales va a aumentar 1 milímetro, es decir, si tenemos 1.5 de altura, tendremos 3.9 en la parte vestibular. Únicamente como consideración restaurativa para tener bien ubicados los espacios interoclusales que necesitamos para nuestra prótesis final o transitoria. Vemos la colocación de estos aditamentos. A partir de esta chimenea es que logramos hacer el torque del tornillo pasante. Recordemos que es a 15 newtons. Y una vez que logramos la estabilidad primaria de todos los implantes, la colocación final, como se había planeado, es que colocamos los tornillos de cicatrización para poder hacer la sutura final y veamos cómo quedó al final la elección de los aditamentos. Tenemos 4 mini pilares en la zona anterior de 2.5 de altura. Estos fueron torqueados a 15 newtons y en la parte posterior es que pudimos utilizar los mini pilares rectos CM que serán o tendrán que ser torqueados a 32 newtons sobre centímetro cuadrado. ¿Cómo convertimos la prótesis del paciente o la prótesis que el paciente ya porta? Ubicamos estos tornillos de cicatrización con un material de silicón, en este caso para un registro de mordida. Llevamos al paciente a una oclusión céntrica o una máxima intercuspidación y lo que esperamos de esto es que nos marque la emergencia de la resultante de las plataformas o la emergencia de las plataformas. Vemos cómo se encuentra aquí el material de silicón, la impresión del tornillo de cobertura y todo esto nos va a permitir facilitar las chimeneas o el acceso para que puedan adherirse a estos aditamentos de titanio. Vamos a elegir aditamentos de titanio para pilares o mini pilares, es importante. Hay aditamentos de titanio para pilares CM y para mini pilares. No son los mismos. En este caso son totalmente rotacionales. Esta es una manera de hacerlo directamente en boca. En este caso utilizamos un polivinil siloxano para poder tapar las chimeneas y logramos una cobertura del mismo para que no haya una entrada del acrílico con un dique de óleo. Esto es lo que obtenemos al final. Podemos traernos todos los aditamentos de titanio rotacionales y finalmente cortamos la prótesis para que podamos transformar esta
esta carga inmediata con la dentadura del paciente. Tenemos los aditamentos rotacionales, que son aditamentos de titanio. Y esta es la prótesis final que en ese día de la cirugía colocamos al paciente, fue una carga inmediata. Y parte importante siempre, el número de la distribución. Más implantes no quiere decir que nos vaya a ir mejor en este tipo de procedimientos. Es importante determinar por medio de una planeación protésica el número y la distribución de los mismos. En este caso utilizamos 6 implantes en el maxilar. Llega el paciente a unas semanas de esta carga inmediata. Hay que estar monitoreando al paciente, la higiene, cómo es la alimentación del mismo. Pero veamos, existen algunas zonas que faltan por cicatrizar, pero finalmente el paciente ya tiene una prótesis fija implantosoportada. Convertimos su dentadura que portaba el paciente de una mucosoportada a una implantosoportada. Esta es la fotografía frontal, es como se encuentra el paciente en este momento de la cicatrización. Y les vamos a mostrar el video del día de la cirugía. Entonces, pedimos al paciente que tenga la posición final en una oclusión habitual, de tal manera que podamos ver cómo transformamos la prótesis que el paciente portaba en una prótesis implantosoportada. Tenemos que verificar la oclusión. Es importante que no haya interferencias oclusales una vez que el paciente se retira del consultorio para que no crear estrés y la mayoría de los contactos oclusales estén distribuidos en esta prótesis. Este es el resultado final, el día de la cirugía. Tomamos alguna foto de perfil en oclusión céntrica y máxima apertura. Observemos que la línea de transición no se muestra en este paciente. Es importante para que no se llegue a ver la estructura o la relación entre los aditamentos y la prótesis final. En este otro caso vamos a ver un caso de una mandíbula en el cual hicimos la técnica de ajuste pasivo. Vamos a entrar a explicar este tema. El paciente portaba estas prótesis removibles y vamos a observar cómo se presenta este paciente radiográficamente. Estos dientes que ya no tenían una supervivencia periodontal a largo plazo, y en la parte superior el paciente nos manifiesta que si pudiéramos conservar la mayoría de piezas dentales. En este caso vamos a colocar 6 implantes en la parte inferior. Aún hay dientes en esta fotografía debido a que no se esperaba tener los torques iniciales con la calidad y la cantidad de hueso que tenía el paciente. Entonces optamos por hacerlo en 2 fases. Primero colocar los implantes. El paciente portaba una prótesis transicional fija sobre sus dientes remanentes y esto facilitó la transición de una prótesis dentada a una implantosoportada. Hay que recalcar que el paciente nunca pasó por una prótesis mucosoportada y esto facilita los procesos de rehabilitación. Una vez que están instalados los implantes, vamos a ver cómo es que debemos elegir los aditamentos protésicos para los mismos. Tenemos 2 opciones. Podemos utilizar el medidor de profundidad que vemos en esta diapositiva, en esta foto. Recordemos que hay medidas desde 6.5 hasta 0.8. Ahora, lo que nosotros buscamos es esta altura transgingival. Veamos en el video cómo existen diferentes tipos de aditamentos. Este es un kit de planeación que tiene la marca Neodent. En este caso, para micropilares de 3.3, esto referente a la plataforma, de 4.5, que será en nuestro caso para mini pilares. Y vamos a elegir como tal cuál es la medida transgingival o gingival que nosotros necesitamos. Vamos a elegir un aditamento de 3.5 y estamos hablando de la altura que se genera de la plataforma al espacio protésico que vamos a realizar y vamos a ver en esta diapositiva. Veamos que hay 2 tipos de aditamentos. Esto es del kit de planeación y como tal
La diferencia es que uno es de 3.3, esto es específicamente para otra línea de rehabilitación. Lo que nosotros vamos a utilizar son mini pilares de 4.5 de diámetro, pero nos va a servir precisamente para elegir cuál es la altura gingival que necesitamos de este aditamento mini pilar cónico. Como tal, tiene una altura de 4 milímetros como una referencia interoclusal, también para aquellas restauraciones que se harán cementadas, que ya veremos en otros capítulos, pero en este caso en particular vamos a utilizar un aditamento mini pilar de 3.5. Este es en la presentación o cómo se lleva a boca, tiene este aditamento para poderlo llevar fácilmente a la plataforma. Y una vez que lo tenemos torqueado de manera manual, vamos a utilizar esta llave justamente en esta zona. Veamos cómo se encuentra una perilla, la cual irá atornillada al aditamento mini pilar. Y a través de esto utilizaremos la matraca. Estos aditamentos mini pilares los vamos a torquear a 32 newtons sobre centímetro cuadrado. Y esta es la posición final que guardamos. Recordemos, las conexiones están en la parte inferior. La altura que elegimos es de 3.5 y ahora toda la rehabilitación se llevará a cabo a este nivel. Para las partes posteriores elegimos aditamentos mini pilares de 17 grados. Para este tipo de aditamentos necesitamos la llave de 0.9 milímetros. Para el tornillo pasante, es decir, este tipo de aditamentos angulados, necesitamos esta llave en específico y el torque final será de 15 newtons. Verificamos el paralelismo de los mismos, colocamos los aditamentos mini pilares angulados y procedemos, una vez que tenemos todos en posición, a tomar una impresión para fabricar la prótesis transicional. Tenemos esta prótesis en el laboratorio, la cual nos ayuda a fabricar la prótesis transicional del mismo. Y una vez que es acrilizada esa prótesis transicional, hay que verificar precisamente que el paciente pueda limpiarse e higienizar esa prótesis transicional. Observemos la concavidad que se genera. Esto va a conectarse directamente al análogo del mini pilar, pero hay que modificar esta estructura. Si no modificamos la estructura de este tipo de prótesis en los pacientes, seguramente en el primer alimento que ellos consuman, toda la cantidad de comida se quedará en esta zona, dificultando los procedimientos de aseo. Modificamos la estructura de la misma y una parte importante es el espacio interoclusal. Generalmente para este tipo de restauraciones vamos a necesitar un espacio interoclusal de 15 a 20 milímetros y hay consideraciones importantes. En este artículo de Lyndon Cooper, a mí me gusta bastante porque tiene las 10 reglas para el éxito del planeamiento de estructuras de pacientes edéntulos, nos enfoca a estas medidas. Vamos a ver. Si nosotros hacemos este tipo de restauraciones, tenemos que considerar el espacio de la cresta, a la mucosa, el tejido blando, a la estructura, de la misma estructura, y si vamos a utilizar algún otro aditamento que sea plástico, un locator, un no-ring, y generalmente en la parte inferior tenemos una medida de 8 milímetros. En este caso, de alguna manera medimos la distancia que teníamos, era de 14 milímetros, estábamos un poquito cortos, y eso lo modificamos en la prótesis final. Es así como se ve las conexiones de tipo conomorse. Estos son los aditamentos de titanio para los mini pilares. Y una vez que tenemos la prótesis transicional, hacemos las extracciones de los dientes remanentes. Recordemos que este paciente nunca pasó por una dentadura mucosoportada, siempre tuvo algo fijo, que es algo que nos ayudó a realizar este tratamiento con mucha cooperación del mismo paciente. Veamos, los mini pilares a 32 newtons, esta fue de manera en los mini pilares rectos, y en la parte de los implantes, de los aditamentos angulados, estos serán torqueados a 15 newtons. Tenemos este aditamento a 17 y el posterior a 17. Veamos la configuración. Este tiene un tornillo pasante y esto es todo el cuerpo del mini pilar que solamente es recto. Esta es la cicatrización, algunas semanas. El
el paciente se presenta con una buena higiene oral, un buen control. Veamos cómo elegimos. Aquí está el número del minipilar, es el espacio transgingival que nosotros utilizamos. Se ve una cicatrización adecuada de los tejidos. Esta es la prótesis transicional que cortó el paciente. Y una vez que tenemos esta prótesis transicional, a partir del modelo de trabajo que ya teníamos anteriormente, es que vamos a tomar la impresión final para poder realizar la estructura que llevará a nuestro paciente. Yo prefiero hacer esta técnica en el laboratorio, pero lo pueden hacer directamente en el paciente, de tal manera que con una cucharilla individual colocamos los pines de impresión y estos los vamos a ferulizar ya en boca. Esto la verdad que no toma nada de tiempo, es muy rápido siempre que nosotros tenemos todo listo y vamos a ahorrar tiempo en el sillón dental. Esta es la impresión final que se realiza para tener un modelo de trabajo. Y en este modelo de trabajo es que vamos a utilizar y vamos a realizar la técnica de ajuste pasivo. Esta es la fotografía de la analogía entre los minipilares y los análogos de los minipilares. Como tal, la empresa Neodent tiene estos aditamentos que son para el sistema de ajuste pasivo. Vamos a analizar cada una de las partes. Este es un tornillo pasante que nos va a permitir unir estos dos elementos a los minipilares, que es el calcinable, que nos va a ayudar a encerar la estructura, a dar la forma de la estructura, lo que es la parte de latón, un elemento de latón que vamos a ver en la siguiente diapositiva, y es así como se presenta. El primer elemento, que es el de latón, nos va a servir para crear el espacio para este aditamento de titanio. Veamos cómo en el video retiramos el tornillo de fijación. Vamos a unir estos dos elementos, el elemento de latón, el calcinable, el tornillo pasante, y vamos a atornillar esto directamente al análogo del minipilar. Hay que recalcar que esto es únicamente, este elemento de latón es solamente para la fabricación de laboratorio. El que finalmente va a ir en la estructura es el aditamento de titanio. Una vez que tenemos ya configurada el diseño de la prótesis, es que vamos a hacer el vaciado. Estos son los aditamentos de latón. En esta fotografía lo retiramos únicamente para que puedan observar que lo que queda dentro de este diseño es el aditamento calcinable. Todos estos aditamentos van ferulizados con un cierto diseño y esto nos va a ayudar solamente el aditamento de latón a crear ese espacio para el aditamento de titanio final. Hacemos el vaciado de la estructura y observamos que ya solamente del vaciado directamente tiene un ajuste pasivo. Todavía hay que hacer procesos de pulido, de configuración, pero nos va a ayudar perfectamente a ver en el modelo de trabajo cómo es que ya está asentando esta estructura. Pulimos la estructura metálica y podemos observar cómo tenemos también este diseño de retención para nuestros dientes. Es importante tener solidez estructural en todos los diseños que vamos a realizar. Y este es un esquema de cómo queda dentro este aditamento de titanio. Esta prótesis va a ser una prótesis cementada, atornillada. Primero vamos a atornillar el aditamento de titanio. Lo vamos a atornillar directamente en el modelo o lo podemos hacer en la boca y posteriormente vamos a cementar toda la estructura pero ya acrilizada. Utilizamos un material de cromo cobalto. Las ventajas de este tipo de material es la biocompatibilidad, la resistencia a la corrosión, es de fácil colado, es rígido y tiene un bajo costo. Debido a que nosotros ya teníamos el diseño, esto viene desde un montaje en articulador, guardamos las llaves para poder tener el espacio protésico. Únicamente ahora vamos a maquillar esta parte con opacador para evitar la translucidez que se pueda presentar del acrílico hacia la estructura metálica. Terminamos el encerado de diagnóstico y procedemos a acrilizar esta dentadura. Finalmente, esto es lo que vamos a obtener. Es una dentadura híbrida
la cual la fabricación o los materiales son metales de cromo cobalto y un acrílico prensado. Observemos cómo aquí el aditamento de latón entra. Esto es solamente didáctico, es para crear el espacio del aditamento final, y el que vamos a cementar ya directamente a la estructura será este aditamento de titanio. Este es un trabajo realizado por mi querido amigo Ángel Romero Luna. Es un placer hacer este tipo de trabajos con él el día a día y con el laboratorio RL. Finalmente, esta es la prótesis que vamos a utilizar, que vamos a colocar en nuestro paciente. La parte inferior es importante, como ya mencionamos en un inicio, tener todos los accesos para que el paciente se pueda higienizar, tenga un espacio en el cual entre ya sea un Superfloss o un Waterpik. Hacemos el torque de la misma dentadura, de toda la estructura sobre nuestro paciente. E importante para el mantenimiento, siempre la higiene del paciente es sumamente importante. Hay que entrenar a nuestro paciente para este tipo de procedimientos que son del día a día. Y tenemos la radiografía final. Vemos el asentamiento pasivo de la estructura. En la parte superior todavía estamos en la parte de rehabilitación, pero veamos cómo esta estructura asienta pasivamente sobre los mini pilares. Esta es la foto final. Y las consideraciones en oclusión. Este es un tema que debe ser dominado por cualquier odontólogo, ya que sea para implantes, para restauraciones sobre dientes, hay que manejar adecuadamente la oclusión. Para evitar problemas futuros, ya sea de chipping, de fractura, incluso en la estructura, hay ciertas consideraciones que tenemos que tener. Y la recomendación es una oclusión mutuamente protegida, es decir, con guías de desoclusión en la parte posterior. Es necesario crear una guía anterior, una guía canina. Esta es la recomendación para los movimientos excursivos de los pacientes. Una reducción en los cantilevers, es decir, en este caso de dentaduras completas, a diferencia de dientes unitarios, evitar los cantilevers distales. Generalmente vamos a tener un espacio de 10 milímetros para poder ejercer ese cantilever con seguridad. Incrementar el número de contactos en la dentadura. Es importante hacer un ajuste oclusal en el articulador, y si es que no se llega a hacer por completo, en la boca del paciente es importante hacer este ajuste oclusal. Disminución de la angulación cuspidia para evitar cualquier tipo de interferencias y traumas. En este caso pudimos ver en el artículo del inicio cómo las fuerzas oblicuas se transfieren a todos los elementos protésicos. Es importante disminuir la angulación cuspidia de nuestras restauraciones finales, centrar los contactos hacia el eje del implante y finalmente monitorear al paciente y realizar ajustes oclusales en relación con el desgaste del material. Pueden utilizar circonia, pueden utilizar acrílico, pero es importante saber que ese material va a sufrir un desgaste. Y el paciente no se puede ir del consultorio varios años sin que le hagamos un ajuste oclusal debido a los desgastes que va a sufrir este material. Pues fue un placer estar el día de hoy con ustedes explicando un poco de la filosofía conomorse, de la filosofía de la técnica de ajuste pasivo. Hace unas semanas estuvimos en Curitiba en un curso de carga inmediata fantástico, y quisiera despedirme con esta frase que me llevo de ese curso, y es: la importancia del conocimiento no radica en demostrar que tenemos la razón, es cuando ese conocimiento ayuda a mejorar la calidad de vida de otro ser humano que toma un valor único. Muchas gracias por su atención. Cualquier tipo de preguntas, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor Armando López, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, doctor. Queridos odontonautas, les recordamos que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI
Su constancia de asistencia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 723. Doctor Armando, si le parece bien, podemos continuar con la sesión de preguntas. Sí, claro. Vamos a ver. Aquí tengo el panel. Dice, buenos días a todos, José Antonio Romero. Voy a hacer un poco más grande la pantalla. Vamos a ver. Ok, perfecto. Gracias a todos. Daniel Vázquez. ¿Podría repetir el video del colega sobre la cubeta de acrílico? Gracias y felicitaciones por interesante disertación. El video del colega sobre la cubeta de acrílico. Pues, claro que sí, pero espero que sea este que yo estoy visualizando. Daniel Vázquez. El video. Desde Argentina. Perfecto. Saludos, doctor Daniel Vázquez. No sé si sea esta la diapositiva que usted busca. Si es así, bueno. Y si no, pues a ver si nos ponemos a poner de acuerdo cuál es la diapositiva. La que me enseñé. Vamos a ver. Pues muchas gracias por su atención. La verdad es que ha sido un placer estar el día de hoy con ustedes. Vamos a buscar los videos. Yo creo que el del implante no es. Es así. Aquí tenemos a Edward Demer y nos pregunta, buenos días, doctor. ¿Qué tipo de cemento podemos usar en este caso? La verdad es que yo le sugiero cualquier tipo de cemento dual, puede ser incluso aquel cemento resinoso. La configuración del mismo aditamento de titanio tiene ciertas retenciones, ya tiene un diseño como tal que nos permite fijar perfectamente la estructura. Es decir, puedes utilizar un cemento dual, un cemento resinoso de la marca que prefieras, la verdad. En este caso utilizamos un cemento de Breden, fue el cemento que utilizamos y funciona bastante bien. Ok, perfecto. En Daniel le voy a contestar en privado, solamente mándame tu email y lo hacemos. Alex Rincón nos manda felicitaciones, es un excelente alumno de la Unitec de la especialidad de restauradora. Muchos saludos, Alex. Con todo gusto, doctor, me comunico con usted por vía email. Norma Sánchez nos manda saludos. Y no sé si haya alguna otra pregunta. A ver, aquí hay una. Sergio Cubillo. Saludos al doctor Cubillo. Y nos dice, ¿la técnica de ajuste pasivo solo se realiza en acrílico o podemos utilizar circonia o algún otro material? Es una excelente pregunta, doctor. Esto lo podemos utilizar con otros materiales. Estamos trabajando para poder documentar la técnica de ajuste pasivo para hacerlo también en estructuras CAD/CAM. Esto cómo se realiza directamente al modelo de trabajo, colocamos los body scans y esto lo podemos diseñar de manera digital. Es decir, tú puedes fabricar con otro tipo de material y puedes utilizar la misma técnica. Vaya, tiene varias variantes, pero lo puedes hacer también así de esa manera. Muchas gracias, doctor, y un saludo. Jaime López Nava nos manda saludos. Gracias por la conferencia. Un gusto, doctor Jaime,
qué bueno que pudo sintonizar la plática. Luis del Salto nos manda saludos. Muchas gracias, doctor. Un saludo desde Pachuca, Hidalgo. Muchas gracias por su tiempo a todos los doctores y colegas. No sé si exista otra pregunta. Pues tiene muchas felicitaciones, doctor. Tiene muchos agradecimientos por la interesante información que nos compartió el día de hoy. Pues muchas gracias. Si no hay más por el momento, me quedo con el mail del doctor Daniel Vázquez, que quería revisar algunos aspectos. Y muchas gracias a todos por su atención. Fue un gusto estar el día de hoy con ustedes. Al contrario, muchísimas gracias, doctor Armando López. Le enviamos un fuerte abrazo hasta Pachuca. Gracias por toda esta información que nos compartió. Qué gusto. Saludos, doctora Helga. Buen día. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a nuestros queridos amigos de Neodent, quienes patrocinaron esta interesante conferencia. Gracias a ustedes, queridos odontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual y más en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto.